El mundo observó con incredulidad cómo Europa se sumía en la guerra en agosto de 1914. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría había encendido un polvorín de alianzas y rivalidades. Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano se encontraron enfrentados a Gran Bretaña, Francia, Rusia y sus aliados. El conflicto se convirtió rápidamente en una conflagración global, con millones de soldados movilizados para una guerra que prometía remodelar el mundo. Gran Bretaña, con su poderosa armada, impuso inmediatamente un bloqueo a Alemania. Esta estrategia tenía como objetivo paralizar el esfuerzo bélico alemán, cortando el suministro de suministros vitales y materias primas. Alemania, enfrentando una guerra en dos frentes contra Francia en el oeste y Rusia en el este, necesitaba encontrar una manera de romper el dominio británico. La flota de superficie de Alemania no era rival para la gran flota de la Marina Real. Los británicos tenían más barcos, más potencia de fuego y una larga tradición de dominio naval. Los líderes alemanes se dieron cuenta de que una confrontación directa en el mar sería un suicidio. Necesitaban un arma no convencional, algo que pudiera golpear la línea vital de Gran Bretaña, su flota mercante. La respuesta estaba en una tecnología nueva y en gran parte no probada: el submarino, o U-Boot, como lo llamaban los alemanes. Los estrategas navales alemanes creían que una campaña de guerra submarina sin restricciones podía llevar a Gran Bretaña a la sumisión hundiendo barcos mercantes que transportaban alimentos, municiones y otros bienes esenciales. El submarino era una invención relativamente nueva en la guerra naval. Impulsados por motores diésel en la superficie y motores eléctricos bajo el agua, los U-Boot eran cazadores sigilosos. Podían esperar a los barcos mercantes desprevenidos, a menudo atacando sin previo aviso. Armados con torpedos y cañones de cubierta, podían infligir daños considerables. Sin embargo, los U-Boot también eran vulnerables. Eran lentos y torpes en la superficie, lo que los convertía en blancos fáciles para los buques de guerra enemigos. Su resistencia submarina limitada significaba que tenían que pasar la mayor parte del tiempo sobre el agua, donde podían ser vistos y atacados. A principios de 1915, Alemania declaró zona de guerra a las aguas alrededor de las islas británicas y anunció su intención de hundir cualquier barco mercante, neutral o no, que se encontrara dentro del área. Esta política de guerra submarina sin restricciones era una apuesta, un intento desesperado por romper el estancamiento en el frente occidental y obligar a Gran Bretaña a negociar la paz. Alemania sabía que esta estrategia agresiva conllevaba riesgos importantes. Podría provocar que Estados Unidos, aún neutral en este punto, entrara en guerra del lado de los aliados. Sin embargo, los líderes alemanes creían que podían ganar la guerra antes de que la intervención estadounidense pudiera inclinar la balanza. Sección 5. El hundimiento del Lusitania. Indignación y crisis internacional. El 7 de mayo de 1915, el submarino alemán U-20 torpedeó y hundió el RMS Lusitania, un transatlántico británico en ruta de Nueva York a Liverpool. El hundimiento del Lusitania, que tenía 1.959 pasajeros y tripulantes a bordo, incluidos 128 estadounidenses, provocó una ola de indignación en los Estados Unidos y en todo el mundo. Alemania afirmó que el Lusitania transportaba material de guerra, lo que lo convertía en un objetivo legítimo. Sin embargo, el hecho de que un transatlántico hubiera sido hundido sin previo aviso, lo que provocó la muerte de tantos civiles, puso a la opinión pública en contra de Alemania. Sección 6. Estados Unidos entra en la refriega, inclinando la balanza. El hundimiento del Lusitania, junto con otros ataques a barcos neutrales, empujó a Estados Unidos más cerca de la guerra. El presidente Woodrow Wilson, inicialmente reacio a involucrar a su país en un conflicto europeo, enfrentó una presión creciente para actuar. En febrero de 1917, Alemania reanudó la guerra submarina sin restricciones, creyendo que podría derrotar a los aliados antes de que las tropas estadounidenses pudieran llegar a Europa. Esta decisión resultó ser un error de cálculo fatal. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania,
citando la guerra submarina sin restricciones como la razón principal de su entrada en el conflicto. Sección 7. El sistema de convoyes, cambiando el rumbo. La entrada de Estados Unidos en la guerra fue un punto de inflexión importante. Las tropas y los recursos estadounidenses eventualmente inclinarían la balanza a favor de los aliados. Sin embargo, a corto plazo, los aliados enfrentaron un desafío crítico: cómo contrarrestar la amenaza de los submarinos y mantener abiertas sus líneas de suministro. La solución estaba en el sistema de convoyes, una táctica tan antigua como la propia guerra naval. Los barcos mercantes, en lugar de navegar de forma independiente, se agrupaban en convoyes escoltados por buques de guerra. Esto proporcionó protección mutua y dificultó que los submarinos aislaran y atacaran barcos individuales. Sección 8. Innovaciones tecnológicas. Cargas de profundidad, hidrófonos y patrullas aéreas. Además del sistema de convoyes, se desarrollaron nuevas tecnologías y tácticas para combatir la amenaza de los submarinos. Las cargas de profundidad, explosivos submarinos que podían paralizar o destruir submarinos, se convirtieron en un arma clave en el arsenal antisubmarino. Los hidrófonos, dispositivos de escucha submarinos, permitieron a los barcos aliados detectar la presencia de submarinos incluso cuando estaban sumergidos. Los aviones, todavía en su infancia como armas de guerra, jugaron un papel cada vez más importante en la guerra antisubmarina. Los aviones equipados con bombas y cargas de profundidad patrullaban las rutas marítimas, buscando submarinos y atacándolos siempre que era posible. Sección 9. El último año, una guerra de desgaste en el mar. La batalla del Atlántico, como se conoció la campaña contra los submarinos, se prolongó durante el resto de la guerra. Fue una agotadora guerra de desgaste, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas. Los submarinos alemanes continuaron haciendo mella en la navegación aliada, pero el sistema de convoyes, combinado con nuevas tecnologías y tácticas, gradualmente cambió el rumbo. En el otoño de 1918, con Alemania enfrentada a la derrota en tierra, la amenaza de los submarinos había sido efectivamente contenida. El alto mando alemán, al darse cuenta de que la guerra estaba perdida, ordenó a sus submarinos que regresaran a sus bases. Sección 10. El legado de los submarinos. Una revolución en la guerra naval. Es posible que los submarinos de la Primera Guerra Mundial no hayan logrado su objetivo estratégico de sacar a Gran Bretaña de la guerra, pero tuvieron un profundo impacto en la guerra naval. Demostraron el potencial devastador de los submarinos como incursores comerciales, capaces de interrumpir el comercio mundial e influir en el curso de un conflicto. La campaña de los submarinos también puso de relieve los dilemas éticos y legales que plantea la guerra submarina. El hundimiento de barcos mercantes sin previo aviso, que a menudo provocaba la muerte de civiles inocentes, planteó interrogantes sobre las reglas de combate en el mar y la conducción de la guerra en el siglo XX. Sección 11. Conclusión. El impacto duradero de la guerra submarina. La campaña de los submarinos de la Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia naval. Marcó el comienzo de una nueva era de guerra submarina, una que tendría profundas consecuencias para futuros conflictos. Las lecciones aprendidas en la batalla del Atlántico, tanto en términos de tecnología como de tácticas, darían forma al desarrollo de la guerra submarina durante las décadas venideras. El legado de los submarinos es complejo. Eran armas de terror, responsables de la muerte de miles de civiles inocentes. Sin embargo, también jugaron un papel crucial en la configuración del resultado de la Primera Guerra Mundial e influyeron en el curso del siglo XX. El submarino, que alguna vez fue una novedad, se había convertido en una fuerza importante en la guerra naval, una que continuaría desafiando a los estrategas navales y dando forma a los conflictos globales durante generaciones.